Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Qué Leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como saben, hoy es jueves de suspenso y terror con los libros. Y como pudieron apreciar, aquí a mi lado izquierdo tenemos a la señora, la doctora, al ser más macabro del universo, que ha escrito unas novelas muy intensas, originales y, claro, muy sanguinarias, muy sangrientas. Carolina Andújar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar aquí conmigo, por compartir este canal. Y claro, a mi amigo del alma, Tony Betts. Oli. Entonces, juntos vamos a hacerles unas preguntitas aquí a esta maravillosa persona. Espero les guste, espero les agrade, y no se les olviden comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nuestras redes sociales de las tres personitas aquí presentes están aquí abajo en la caja de la descripción, ¿vale? Y pues empecemos con las preguntas. ¿Por qué dar un giro inesperado de vampiros a brujas? Buena pregunta. ¿Tú recuerdas que en las dos primeras novelas los vampiros son vampiros gracias a que han hecho pactos de brujería Exacto. con el demonio? Nosotros pagamos por ahí. Sí, pues entonces ellos eran como los brujos malos, por decirlo así. Uh-huh. En esos dos tenía brujería, pero de la perversa. Uh-huh. Y quise darle un papel no antagónico, sino protagónico a las brujas, y poner en esta ocasión al ser humano que no tiene poderes de villano. Ah, perfecto. ¿Y cómo lograr estos escenarios antiguos? Porque nos estamos refiriendo aquí a Pie de Bruja, aquí la tenemos, aquí la novela enfrente de nosotros. Nos estamos enfocando a escenarios muy lúgubres, a escenarios europeos que nunca se habían visto aquí en Latinoamérica, que es lo que también te agradezco. Atreverte a escribir antigua brujería en sus orígenes y traerla aquí a Latinoamérica. Ay, tan bello, gracias a ti por leer. Esa es la emoción que me da a mí. Imagínate, entonces, ¿cómo lograr escribir esos escenarios lúgubres y esos personajes de una manera tan sencilla y coloquial que no se haga pesado? Porque si tú buscas o lees, tú como experto también en terror, este tipo de literatura como brujería wicca o ritos paganos, en ocasiones es muy pesado por la cuestión histórica. Sí. ¿Cómo lograr una narración fluida, coloquial y que no se te haga pesada? Yo creo que es la influencia de la novela clásica sencilla, la que es más sencilla y menos recargada, Uh-huh. tipo Drácula o Carmilla, que sí tiene una estética muy bella, Uh-huh. pero que tú comprendes que se prestan para leerse fácilmente, te hacen soñar, o sea, se te olvida que estás oyendo unas palabras quizá un poquito más raras de lo que acostumbras a leer en cierto tipo de literatura, pero que tú conoces su significado porque la trama te tiene envuelto. Okay. Y así se va dando con naturalidad. Yo sí creo que hay que procurar ser sencillo en lo posible. Perfecto. Y no sé, ¿quieres preguntar algo? Le sigo yo. Sí, a ver. Tu pregunta. Porque si de aquí yo me sigo. La mayoría de tu público es juvenil, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, la mayor parte. Pero también tienes público adulto. Sí, también. ¿Tienes la intención de escribir específicamente para un tipo de público o simplemente escribes como se te da? Sí, exacto. Yo nunca he pensado, hey, voy a escribir para jóvenes. Simplemente no me ha surgido, ¿no? No que tenga nada en contra de que alguien lo haga. A veces alguien dice, voy a escribir algo súper simple para niñitos, para enseñarles algo. O digamos, ahora los jóvenes son los que más leen, entonces yo voy a idearme una técnica de mercadeo y voy a escribir la historia. Pero a mí ese tipo de novelas no suelen gustarme. No las disfruto como lectora. Y cuando surgió mi primera novela vampiro, yo estaba más tratando como de resucitar ese género que estaba desapareciendo, que es el gótico pero clásico, tipo Drácula, tipo Carmilla, tipo sí, Polidori, Hoffman. Eso que tiene un lenguaje muy bello, una estética marcada que es oscura, que es lúgubre, que de verdad sí te permite sentir miedo, porque a mí nunca me ha dado miedo la luz eléctrica y el celular. En eso de la atmósfera, a menos que sea Stephen King y que lo esté haciendo muy bien. ¿Por qué creen que la amo? ¿Por qué creen que la amo? Ama a Stephen King igual que yo, imagínate. Sí, yo lo adoro. Pero quizás él es la única persona, junto con Peter Straub, que han hecho
que yo sienta miedo en una atmósfera pues, contemporánea del siglo XX. Y de resto sí me gusta mucho que el libro y que la atmósfera sea también parte de lo que te produce el miedo. ¿Algo que te hicieron? Entonces me estaba preguntando que si alguna vez había escrito para jóvenes. Mi intención era simplemente contar una historia al comienzo, no ser escritora. Yo nunca pensé que yo fuera a convertirme en una escritora profesional o que me fueran a publicar los libros, sino que tenía la idea de hacer un libro que me pareciera tan entretenido como me parecía Drácula, con ese tipo de atmósfera, con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de belleza que ya no encontraba en los libros. Y se dio una novela muy largota, que es Vampire, que es la primera, y luego sí tuve la suerte de poder seguir escribiendo, pero jamás se me ocurrió que esto fuera dirigido para tal. Si algo pensaba que mis contemporáneos, que han sido como los amantes de los vampiros de la vieja guardia, de las pelis de terror, que serían ellos un público pequeño, quienes llegarían a mi obra, y ocurrió lo contrario. Recién había pasado el fenómeno Twilight, así que los jóvenes habían descubierto la figura del vampiro y llegaron como por rebote a mis libros, lo cual fue fantástico porque están leyendo pues literatura diversa, variada. Luego ya se han aventurado a leer libros mucho más largos, más complicados y clásicos, y eso es bueno. Así hayan llegado por un atajo, ya están aventurándose a leer libros muy interesantes. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Ok, yo otra pregunta que tengo desde Vampire y desde Pie de Bruja. Para ti, ¿qué son los vampiros y qué son las brujas en tu vida? ¿Qué significan esos dos monstruos antiguos en tu vida? Bueno, los vampiros me han acompañado desde que era muy niña. Me daban miedo, me daban terror, no era el objeto del deseo o de la pasión, sino un monstruo verdadero que te puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Y matarte. Sí, es como un asesino serial, pero que tiene hambre, además de todo. Y aparte también disfruta, o sea, también es cruel el vampiro, como yo lo concebía desde que era chica. Y seductor. Sí. Seductor. Pues ya más grande caí más en cuenta de que el vampiro podía tener un aspecto seductor, pero pasó largo tiempo antes de que yo pudiera concebirlo así. De hecho, a mis 14 años fue más o menos cuando leí Salem's Lot, y ahí tampoco estaba el vampiro como una figura seductora, eran simplemente los malos del paseo. Y que aún vivían en féretros todavía. Ay, es sensacional, ese libro me gusta muchísimo. Así que mucho después, como quizás ni siquiera a través de un libro, sino cuando salió Entrevista con el vampiro, que salieron estos vampiros que son un poco gay, un poco bi, a veces sí les gustan las mujeres, a veces no, pero ya tenía como toda esa carga sexual que le gusta tanto a Anne Rice como escritora. Solo allí se me ocurrió como, oh, sí, el vampiro como criatura seductora. Tal vez Carmila un poquito, pero porque Carmila tiene como cierta infatuación, encaprichamiento con quien la coge en la casa. Pero no hay escenas de sexo, solamente como un amor platónico que se quiere acercar a él. ¿Y en el caso de las brujas? En el caso de las brujas, me encantaban, me caían muy bien siempre, desde que leía los cuentos de hadas, muy parecida a la protagonista de Pie de Bruja, que decía, el príncipe es un idiota, sin personalidad. Que, paréntesis, ¿no? El príncipe de la Cenicienta, por ejemplo, el tipo ni siquiera es capaz de reconocer a la mujer visualmente, después de que bailó con ella y supuestamente se enamoró. Es súper perezoso y manda un zapato. O sea, sí, es absolutamente absurdo. Entonces, claro, el príncipe es un bobo, la chica que es aspirante a quedar con ese tipo es peor. ¿Quién es la verdadera heroína del libro? La bruja, que tenía toda la razón y que decía, me caen súper mal este par, quiero destrozarlos. Sí, había mucha simpatía por la figura de la hechicera, en un sentido cómico, por supuesto, desde la infancia, y el hecho de que sea una mujer solitaria con poderes y que cause miedo me hacía simpatizar con ella. ¿Algo también? Cuando oigo así lo que nos cuentas acerca de las brujas, me recuerdas mucho a Ava. Tiene mucho de ti, ¿no? Sí, tiene bastante de mí ese personaje. En este momento de mi vida es el que más se parece de mis personajes femeninos. Porque sí, tenemos sentidos del humor parecidos y
no tememos como expresar lo que pensamos. Ok, algo más. Algo que me llamó mucho la atención y que veníamos platicando antes de llegar aquí, en tu libro manejas muchas cosas históricas, manejas mucha la geografía de Europa. Sí. ¿Qué tan difícil es hacer como, me imagino que hiciste una investigación para hacer el libro, qué tan difícil fue obtener toda esa información y incorporarla a la novela? Más difícil encontrar la información precisa que estaba buscando que ya incorporarla, porque yo voy narrando de forma muy espontánea, ¿no? Yo no planeo toda la novela antes, y de repente me encuentro con que Ava está viajando hacia un lugar X, y yo necesito saber si allí había modo de llegar en tren o si no. Entonces debo buscar en los archivos de las ferrovías europeas de esa región particular. A veces no están en un lenguaje que yo comprenda, que si hablo varios idiomas afortunadamente, pero si no está en al menos un idioma que yo entienda va a ser muy difícil. Luego me toca buscar la palabra sí, en alfabeto cirílico, pues puede ser un infierno, pero sí, de buenas que he logrado encontrar esa información en archivos históricos que se han preservado. Muchas bibliotecas universitarias y centros históricos, digamos, de los municipios de algunas ciudades de Europa preservan ese tipo de documentación, así que gran privilegio de la era tecnológica, uno puede acceder a esos documentos y están disponibles al público. Otras veces hay que recurrir a libros y esos son mucho más difíciles de conseguir. Pero sí es muy divertido para mí, ¿sabes?, hacer ese tipo de investigación. Más la hago justo cuando la necesito, como, ay no, ahora necesito saber esto. Exactamente. ¿A qué velocidad corre un caballo? Una información se acaba otra información. Sí, exacto. Ok, otra pregunta que yo tengo justamente aquí en el canal para que le dé suspenso y terror: el miedo. Mucha gente aquí en México ama el miedo, bueno, le encanta el terror. Siquiera, qué buen país. En ese punto, pero cuando se enfrentan a él, huyen en ocasiones, ¿no? ¿Sí? Entonces dices, sí me gusta lo paranormal, me gusta aterrarme, y ya cuando está enfrente de él dices, ¡ay, patitas para que las quiera! Entonces la pregunta enfocada sobre todo a Pie de Bruja es el significado de los símbolos, el miedo y el amor en la novela. ¿Cómo podría Pie de Bruja ayudarle a mis suscriptores, ayudar a la gente que nos ve a redescubrir otro miedo, a redescubrir otro amor en Pie de Bruja? Bueno, yo creo que el miedo en esta novela está más enfocado hacia el ser humano, y hacia el vicio del ser humano, ya como tipo de abuso de poder, específicamente prejuicio. Maldito sacerdote. Oye, es con toda la gana. Yo creo que yo odio más a este villano. Sí, es que de hecho a los otros me gustan a su modo, Hastel y Susana, porque tienen gracia. Este solamente es detestable. Entonces sí, a través de esas cualidades negativas del ser humano se encuentra otro tipo de miedo, que quizás no sea el que te sobresalta, sino que te golpea muy profundo, porque es la realidad de la bajeza y de la vileza del ser humano. Los prejuicios que manejamos. Exacto. Del amor, aquí sí me parece que es un amor muy bonito porque es muy espontáneo, y también es cándido a su modo, pero me parece a mí que es el más apasionado de los tres, de las tres novelas. Es una pasión muy espontánea que se sienten estos dos personajes el uno por el otro, así que es un nuevo significado dentro de la línea de novelas que yo pretendo hacer. ¿Y la otra era los símbolos? Ajá, el manejo justamente de símbolos que tienes, porque desde el simple hecho de la sal, los pentagramas, los medallones, los libros antiguos, todos ahí carcomidos por el tiempo, el manejo de símbolos en tu novela, ¿cómo lo sientes? ¿Son intensos? ¿Son bien estructurados? A la gente que lea Pie de Bruja, al momento de leer esos símbolos, ¿qué va a encontrar? Bueno, aquí también hubo investigación, porque quise recopilar formas comunes, pero no muy conocidas, de cómo la gente busca protegerse de hechizos. Entonces estas son pasadas como por tradición oral en ciertos pueblos. Hice la investigación de pueblos menos conocidos acá de Europa Oriental, y tuvo polacos, serbios, yugoslavos,
todo lo que quedara del folclore de cómo fue una nación o un pueblo en relación con las brujas y de sus supersticiones al respecto de ellas. Y tomé lo que más me servía. Entonces sí encontré mucho, digamos, lo de la sal utilizada para ahuyentarlas. Me pareció curiosísimo porque en otras, pues digamos, en pelis me parece recordar que a veces la bruja misma utilizaba la sal como para sellarse. Aquí era no necesariamente para eso, sino que a la bruja también pueden usar la sal contra la bruja, que me parecía simpático. En esas tradiciones que encontré, digamos, si tú ponías la raya de sal, ya la bruja no la podía cruzar y eso no lo conocía yo, me gustó incorporarlo. Y los símbolos, el pentagrama, digamos, estamos muy acostumbrados a verlo, ¿no? Hoy en día. Es ya casi un símbolo o del rock o de la Wicca. Pero para mí tenía un significado literario muy especial que incluí dentro del libro porque sí aparece en Fausto de Goethe y ya tiene un uso que no se le da y es un uso positivo, de hecho, que no es el mismo wicano y no es el mismo rockero tampoco, es otro que pues, se descubre dentro de las páginas de Fe de Bruja. ¿Sí, pasamos a los Okay. Bueno, pues si quieren continuar viendo esta entrevista, pásense al canal de Tony, viene la segunda parte y vamos a seguir explorando cosas muy tétricas, muy perturbadoras de Carolina Andújar. Bye.